Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a dar comienzo ya con las jornadas. Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta edición de las jornadas virtuales sobre feminismo en el mundo chino, organizadas por la Fundación Chili, Chili Fundación. Nos llena de verdad de muchísima alegría poder dar continuidad a esta parte del programa Tingling un año más y acercarnos a la realidad de las mujeres en esta región. En esta ocasión, las exposiciones de nuestras ponentes estarán centradas en el erotismo y el deseo femenino, tomando como referencia Las edades de Lulú, una de las novelas más icónicas de Almudena Grandes, así como en la representación del deseo en los relatos homoeróticos del creciente género Tanmei, también conocido como Boys Love. Antes de dar inicio a las ponencias, quiero expresar, sin duda, ¿no?, mi más sincero agradecimiento a todas las personas que os habéis inscrito y hoy estáis aquí, esta mañana de sábado, y nos acompañáis durante todas estas jornadas, así como a las ponentes por su dedicación y esfuerzo y tiempo invertido. Para recordar el desarrollo de las charlas, primeramente Isabela, que es la primera ponente, llevará a cabo su presentación, que durará aproximadamente entre 30 a 40 minutos, y posteriormente pasaremos a la ronda de preguntas o comentarios, que durará aproximadamente hasta las 12. Y luego daremos paso a la charla de Nerea con, pues, también las preguntas o comentarios que queráis tener. Podéis solicitar el turno levantando la mano. Os daremos paso para que podáis activar el micrófono. Tendréis que activarlo vosotras mismas, pero mientras tanto tenedlo silenciado. O si lo preferís, podéis dejar las preguntas en el chat. Lucía Reyero, quien está al cargo de la parte técnica, las leerá en voz alta para que las ponentes puedan escucharlas. Así que, bueno, voy a dar pie a Isabela, la voy a presentar primeramente y ya la podréis escuchar. Isabela es una investigadora taiwanesa proveniente de la ciudad de Tainan, Taiwán. Es una apasionada viajera y amante de las letras. Actualmente cursa su doctorado en traducción y ciencias del lenguaje en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en donde centra su investigación en la traducción de literatura española y latinoamericana en Taiwán desde una perspectiva de género. Así que nada, adelante Isabela, todo Entonces, tuyo. voy a compartir primero ya la presentación y entonces muchísimas gracias a la Fundación por esta oportunidad para compartir una parte de mi investigación con todo el mundo y muchísimas gracias a todos los que se han conectado hoy. Vamos a hablar de traducción para texto y recepción de las edades de Lulu en Taiwán desde una perspectiva feminista. Antes de adentrar hay que tener dos conceptos claros, primero para texto, luego la recepción. ¿Qué es para texto? Todo lo que está alrededor de texto. Eso incluye portadas, contraportadas, prefacios, índices de materias, luego también incluye todo lo que circula fuera de texto. Eso puede incluir entrevistas, anuncios publicitarios y reseñas. ¿Y qué es recepción? El contexto de recepción se define como la realidad cultural que rodea a la lectura de las obras, independiente del momento de su producción. Entonces, cada lectura que se lleva a cabo es un proceso distinto. Esto dependerá de la perspectiva que da un lector a una obra y depende de su edad, experiencias de vida, nacionalidad, aprendizajes, creencias, valores. Por eso interpreta la obra de forma diferente. Se puede decir que todas las obras se verán influenciadas por el contexto general del receptor, pero toda la lectura es válida, toda la experiencia hay que valorarlo. Y a la continuación de mi presentación voy a hablar primero para texto de la novela, luego para texto de la traducción, recepción de la novela, luego recepción de la traducción en Taiwán. Pero cuando llego a la parte de recepción, también hablaré un poco de la historia de España y Taiwán para entender el contexto. Entonces, vamos a conocer ahora datos básicos de la obra. Las edades de Lulú fue ópera prima de Almudena Grandes y publicada en 1989 después de ganar el premio La Sonrisa Vertical, que es un premio de género erótico. Fue llevada al cine en 1990, se ha vendido más de 1,5 millones de ejemplares. Ha sido traducida a 39 lenguas, fue incluida en la lista de 100 de las 100 mejores novelas en español del siglo XX de periódico español El Mundo.
La autora realizó una versión retocada en 2004. En esta versión no se ha cambiado la historia, solo ha mejorado la escritura. A la continuación, utilizaremos tanto la versión anterior como la versión retocada para analizar el paratexto. Como ya vimos que ahora vamos a conocer datos básicos de la traducción. La traducción se hizo y publicado en Taiwán en 2003, entonces es a base a la versión anterior. Esta traducción se hizo de forma directa de español a chino. Por casualidad también es la primera traducción de la traductora taiwanesa Fan Yuan. Después de Lulu tradujo dos novelas de género erótico más y recientemente tradujo El infinito de un junco en 2021. Entonces vamos a ver un poco, observar un poco las portadas españolas. A pesar de que sea un género erótico, quizás solamente la segunda por la izquierda parece un poquito más sugerente, pero el resto, pues, bastante callada para sus portadas. Y si observamos más, se nota que la portada de una colegiada tomando manos de alguien es la más preferida. Y avanzamos con las portadas extranjeras, que es precisamente lo que me llamó la atención, porque las inglesas parecen muy explícitas y luego la taiwanesa también muy sugerente. Y entonces llama mucho la atención, atrae la vista de la gente, parece que la cultura de masa se excede haciendo de cuerpo femenino un objeto de consumo. Y entonces, eso es un poco raro porque en Taiwán, si es una novela de género erótico, no tiene por qué ser escandalosas en las portadas, como lo que fijamos aquí. Todo esto son novelas, pertenece de literatura rosa en Taiwán y las novelas eróticas es un subgénero de literatura rosa. Aquí en estas portadas, las dos primeras arriba a la derecha son más de género erótico. Y como las portadas no nos dicen nada, ¿cómo sabemos si pues es una novela de género erótico? Quizás podemos deducir de sus títulos, de los nombres de las novelas. Aquí dice Te compro 100 noches y aquí dice que la esposita de presidente. Y entonces, si queremos realmente saber si estas novelas es una novela erótica, preguntamos por internet primero, preguntando como por ejemplo si esta novela contiene carne. Y eso quiere decir en chino que contiene escenas eróticas. Si no tiene carne, pues no tiene escenas eróticas para su historia, su trama. También hay muchísimas otras formas para preguntar sobre eso. Hay gente que pregunta si pertenece a género H1, que H viene de hentai, que es un término japonés, pero en Taiwán quiere decir que esta novela es para mayores de 18 años. Entonces, vamos a seguir analizando el paratexto. Esta es una versión de 2001. La contraportada hay una recomendación de escritor español Eduardo Mendicuti. Miramos qué dice. Cuando en 1989 Almudena Grandes ganó con Las Edades del Lu el premio de narrativa erótica La Sonrisa Vertical, pocos podían imaginar que en esa novela no solo había una historia capaz de perturbar al más frígido de los humanos, sino un talento para contar y para conmover, sin branduras ni trampas sentimentales, impropio de una debutante que además se veía de pronto en el centro de quiriqué literario gracias a un género, el erótico, capaz de estigmatizarte por vida al más pintado. Aquí nos acordamos de las palabras graves, que es aquí al más perturbar al más frígido de los humanos. Lo escribe sin branduras ni trampas sentimentales. Es una novela capaz de estigmatizarte por vida al más pintado. Ok, seguimos avanzando con otra recomendación de otra versión de Mario Vargas Llosa. Dice así, una espléndida novela escrita con madura solvencia y que además de captar el espíritu de una época, mantiene en nuestros días toda la pugnacidad crítica, el humor acerbo, la gracia verbal y las audacias imaginativas. Entonces, pone énfasis en la pugnacidad crítica, el humor acerbo. Seguimos avanzando. Vamos a leer el resumen de esta contraportada. Dice así. Sumida todavía en los temores de una infancia carente de afecto,
Dudu, una niña de 15 años, es seducida por Pablo, el amigo de su hermano mayor por el que desde pequeña siente una rendida fascinación. Después de esta primera experiencia, Lulu, niña eterna, acepta el desafío de prolongar indefinidamente en su peculiar relación sexual el juego amoroso de la iniciación y el sometimiento. Pero el sortilegio se rompe cuando Lulu, ya con 30 años, se precipita, indefensa, pero febrilmente en el infierno de los deseos peligrosos. Y aquí tenemos una imagen de Lulu, de una niña todavía con temor. Ella es seducida y está en una relación de sometimiento. Comparamos con la portada de traducción y en la portada de Taiwán ya hay muchos textos. Dice así, la novela más legendaria y brillante de la literatura española. Las aventuras eróticas de Lulu ya van a comenzar. Los retrógrados de sexo no son aptos para unirse el viaje. Miramos la contraportada, el resumen de la historia. Dice así, Lulu liberó su sexualidad. Lulu sufrió física y mentalmente. Sacrificó su vida por amor, aun si sus huesos se desmoronaran. Lulu está enganchada a su primer amor imposible, porque es el verdadero amor de su vida. La relación difícil y tortuosa desencadenó la búsqueda de sí misma, convirtiendo la novela en una historia del despertar de la conciencia femenina y de la autonomía sexual. Aquí tenemos que acordar estas dos partes, despertar de la conciencia femenina y de la autonomía sexual. Ahora vamos a hablar de la recepción de la novela en España, pero antes de eso vamos a conocer el contexto. Tenemos que acordarnos que la novela se publicó en 1989 y eso significa que ha experimentado todos esos cambios drásticos en la sociedad después de la transición española, la movida cultural. Para aquella época, las movilizaciones feministas tienen dos puntos centrales. La primera es que en los años 80 marca el inicio del feminismo institucional. Otro punto que se pelea bastante en aquella época es recuperar el autocontrol de su propio cuerpo. Vamos a ver las consignas de los años 80. Nosotras parimos, nosotras decidimos, nuestro cuerpo, nuestras vidas. Lo personal es político. En 1977 creó la Subdirección General de la Condición Femenina. En 1978 se despenalizó el uso de anticonceptivos. En 1983 se creó el Instituto de la Mujer. En 1985 se despenalizó parcialmente el aborto, con tres supuestos: el primero terapéutico, el segundo criminológico y el tercero por eugenésico. Entonces, vamos a ver, ¿cómo es la recepción de la novela en España? El 31 de enero de 1989, el país va así. Una madrileña de 28 años, ganadora de premio La Sonrisa Vertical. El hecho de que una mujer joven ganara el premio de género erótico llama la atención de la gente. Y eso no es extraño porque vemos en una versión en inglés también hace promoción con la imagen de la escritora, aquí una mujer joven, eso pues para atraer la vista de la gente. Y entonces miramos otro comentario de Luis García Berlanga, cineasta español y también jurado de La Sonrisa Vertical. Dice así, enseguida descubrí que por primera vez una mujer española había sobrepasado esa famosa luz roja que para mí es sinónimo de caza de brujas. José Santa Emilia, profesor de la Universidad de Valencia, dice que desde 1989, después de la publicación, esta novela no ha dejado de generar reacciones polémicas. ¿Y qué dice la propia escritora sobre eso? Es un vídeo de revistas, de programas de radio y televisión española. Y en el vídeo, la escritora le cuenta al presentador que el jefe de un suplemento de Barcelona que no quiere nombrar dijo que no le iba a hacer una buena crítica porque las escritoras no tenían que enseñar tanto las piernas. En este vídeo hay otra parte que me llamó la atención, es cuando el presentador
quiere hablar de la trama, el argumento, pero para él cree que la película y la novela se trata de la misma cosa, aunque Almudena Grande insistió que no era la misma, pero el presentador quiere hablar un poco de eso. Dice así: se trata de todo caso de la fascinación de una muchacha que se inicia en el sexo, fascinación por la homosexualidad masculina. Y Almudena Grandes para ella dice que la novela no es eso. Y el presentador preguntó si se trata de un despertar al sexo y Almudena Grande comentó: yo creo que la novela es una historia de amor. Nos acordamos de esa frase porque es importante para más tarde. Entonces, eh, ¿qué dice Almudena de las reseñas? De hecho, ella comentó la reseña favorita suya, es una reseña que vamos a leer, y ella comentó esto en el prólogo de la versión retocada. Dice así: es la reseña de una edición de bolsillo de Ana Karenina que se publicó sin firma en el ABC Literario el día 26 de mayo de 1990 en una sección titulada Escaparate. No es ser inactual prestar atención a una nueva edición de la inmortal novela de León Tolstoy. La pasión de Ana Karenina por el conde Bronsky es infinitamente más poderosa y está mucho más cargada de vida que esas pseudonovelas romas de imaginación y abundantes de luz, en las que el estilo es apenas el desaguadero de aficionados colados del rondón progre en los circuitos de la literatura. Entonces, ahora vamos a hacer la comparación. Hablamos un poco de la historia de Taiwán. La ley marcial de Taiwán empezó en 1949 y terminó en 1987. Paralelo con la historia de España, Taiwán también experimentó algo parecido de una dictadura de represión muy fuerte a una liberación para avanzar hacia una sociedad democrática. De hecho, el año cuando se levantó la ley marcial para aquella época, la dictadura fue la ley marcial fue la más duradera, la más larga para esa época. Entonces, vamos a seguir conocer cuáles son los cambios feministas o movimientos feministas para esa época. También como España también se pelea por recuperar el control de su propio cuerpo y se hicieron muchísimas leyes para la protección de derechos de mujeres. Vamos a ver aquí. En 1994, la profesora feminista He Chunrui, Josephine He, lideró conjuntamente con otras profesoras la primera manifestación contra el acoso sexual en Taiwán. El eslogan de la protesta: quiero el orgasmo, rechazo el acoso sexual. En 1997 se promulgó la ley contra la agresión sexual por el asesinato a la lideresa feminista Peng Wanru en 1996. Aquí vemos la foto de Peng Wanru. Esto es muy triste porque Peng Wanru era la feminista líder de feminismo en el partido político progresista democrático de Taiwán. Entonces, ella trabajaba en promover la ley de paridad dentro de su propio partido político. Entonces, ella quiere que un cuarto de las nominaciones de cargos políticos de su propio partido sea de mujeres. Un día antes de la aprobación de la ley de paridad en su partido, la noche anterior, ella todavía trabajaba en este tema hasta muy tarde y ella subió un taxi para volver a para volver a su hotel en otra parte, pero en ese camino ella fue secuestrada, violada y asesinada de forma brutal. Y entonces no debería ser así para una persona que trabajó tanto para los derechos de mujeres en Taiwán, y es muy triste ese desenlace. El caso no se resolvió. El 30 de noviembre, en la noche que ella desapareció, el día que se murió, se convirtió en el Día de los Derechos de Mujeres de Taiwán. En 1998 se promulgó la Ley contra la Violencia Doméstica como respuesta al caso Deng Ruwen en 1993.
El caso Deng Ruwen es también muy triste. Deng Ruwen se casó a los 15 años porque la forzaron a casarse con el violador. Por un ambiente muy conservador de aquella época sobre el sexo, era muy triste. Que ella tuvo que aguantar todo eso. Durante estos 7 años de matrimonio, su marido, ese hombre, la maltrataba, quería violar también a su madre, a su hermana, pegaba a su padre, maltrataba a sus propios hijos y entonces Don Rowan no pudo aguantar más. Entonces mató a su marido. Y entonces, para aquella época, la sociedad taiwanesa ya estaba consciente de esos malos tratos a las mujeres y entonces hicieron leyes para mejorar la protección a las mujeres. Por eso, en 1998 se hizo la primera ley en Asia que contenga orden de protección a las mujeres. En 2005 se promulgó la ley contra el acoso sexual y más tarde, en todos estos años, se hicieron más leyes como por ejemplo igualdad de género en el ambiente laboral, igualdad de género en la educación. Vamos a ver otro dato interesante para aquella época. El informe Kinsey es un estudio científico hecho en Estados Unidos sobre el comportamiento sexual del ser humano. En Estados Unidos se publicó más o menos en los años 1950 y se publicó en Taiwán en 1992. En aquella época, entre los jóvenes, el libro se convirtió en regalo de boda para los recién casados. De hecho, encontré la información de que la versión española se publicó en 1992 también. En 1994, la editorial Jingfeng publicó una serie de literatura erótica francesa, incluida la novela Historia de O de Anne Descroix. Más tarde, en la contraportada de Las Edades de Luz, se comparó con dicha obra, que está aquí. Entonces, otro evento importante, una noticia social. En 1995 hubo el caso de la proyección de pornografía en la residencia universitaria en la Universidad Nacional de Taiwán. Es así. La proyección de porno en la residencia universitaria femenina fue una actividad del Club de Estudios de Feminismo en el campus. Durante el acto, 2 profesoras de feminismo acompañaron a las estudiantes en la actividad, cuyos objetivos eran ofrecer una forma diferente de imaginar el amor, entender el punto de vista de los hombres y estudiar la autonomía sexual femenina. Por la opresión de la sociedad, la actividad se convirtió en una crítica a la pornografía y tuvieron que aclararse en la rueda de prensa que no buscaban liberación sexual. Aquí vemos las fotos de las 2 profesoras que lideraron la actividad. Aquí en la pantalla dice que la autonomía del cuerpo no equivale a la liberación sexual. Entonces, es un poco triste porque la idea de la actividad originalmente era para que las chicas tuvieran un entorno seguro, relajado, para que pudieran hablar un poco de qué es lo que se imaginaba de sexo, imaginar el amor, entender por qué los hombres ven el porno y si no le gusta lo que vio en el porno, qué esperaría de conocer eso de sexo, qué esperaría de eso, qué significa autonomía sexual femenina. Sin embargo, para aquella época tan conservadora, cuando los medios de comunicación se enteraron de esta noticia, los periodistas hombres no paraban de llamar a la universidad, al club de feminismo, para preguntarles qué vídeos pornográficos iban a poner, si en estos vídeos se veía órganos sexuales. Salieron abogados en las noticias diciendo que poner porno en la universidad podría violar tal ley. Luego los padres de las estudiantes no paraban de llamar a la universidad para hacer protesta. A pesar de todo eso, se hizo la actividad. Pero entonces en la noticia, este es un recorte de la noticia y entonces solamente se puede decir que es una actividad para criticar el porno. O sea, no se podía mencionar deseo sexual femenino. Aquí hay un contraste porque miramos esta parte, hay un recorte de otra noticia aquí pequeñito. Dice que diputadas de la isla de Kinmen
Jinmen, que es una isla fuera de la isla de Taiwán. Entonces, diputadas de esta isla pedían la reapertura de prostíbulo oficial para los soldados eh, que hacían sus servicios militares obligatorios en esa isla. Después del cierre de prostíbulo oficial en esa isla, ocurrieron muchísimos, aumentados los casos de acoso sexual, por eso las diputadas pedían la reapertura de prostíbulos. Entonces aquí sí que hay un contraste entre para los hombres como que hay gente que cree que se puede hablar de deseo sexual de los hombres y para las chicas que ya se nota esa fuerte opresión. Otro tema importante para la literatura rosa es la hora amarilla de la literatura rosa desde 1998. El color amarillo es color de sexo o porno en Taiwán. En Taiwán desde 1994 se empezó a traducir literatura erótica extranjera y a pesar de que el gobierno a veces ponía obstáculos, había cada vez más editoriales que importaban este género al país. Desde 1998 varias escritoras taiwanesas de la literatura rosa empezaron a escribir novelas con contenido erótico que más tarde se popularizaron. En 2001, diputadas y la Fundación de Evaluación a la Publicación en Taiwán acusaron de inmoral la literatura rosa por su alto contenido sexual, tildándola de pornográfica. Aquí vemos esta rueda de prensa que dice, el título de rueda de prensa es así: Romance falso, pornografía verdadera. Podemos fijarnos en esas portadas que se supone son novelas eróticas, no son especialmente escandalosas, no son muy explícitas en el sentido de sexo. Entonces, seguimos la reacción de las escritoras. En 2004, un grupo de escritoras de la literatura rosa publicaron un comunicado respondiendo a la polémica, argumentando que si fuera porno, nadie pasaría 3 días leyendo una novela para liberar su deseo sexual, ya que realmente solo habría falta 5 minutos. Aquí vemos unas portadas que podría ser novelas de Boys Love, que es el tema de la siguiente ponencia. Aquí a la derecha miramos qué son ese género de literatura rosa. Para aquella época, no todas las feministas estaban de acuerdo de contenido de este tipo de relación, de lo que escribieron en esas novelas, porque normalmente esas historias todavía hablaban de un estereotipo de la relación entre hombre y mujer, como el hombre tenía que tener dinero, a las mujeres se preocupaba mucho por ser virgen, todo eso, o mantenerse virgen para el matrimonio, todo eso. Y entonces las feministas no estaban de acuerdo con ese tipo de tramas en estas novelas. Sin embargo, si el gobierno prohíbe la lectura de la literatura rosa, quizás está dando un mensaje a las mujeres que si se atreven a hablar de amor, sexo, entonces está mal visto en la sociedad. Y entonces quizás en lugar de como que las mujeres desarrollan de una forma diferente para imaginar la relación, estamos viendo una opresión más al deseo sexual de las mujeres. Bajo este contexto, ¿cómo es la recepción en Taiwán? No hay muchas personas que hablan de esta novela en internet, pero hay dos blogueras que compartieron sus opiniones después de la lectura de la novela. Una bloguera dice así: no quiero clasificar como feminista a Lulu, pero me pregunto si al releer la novela desde la mirada de un hombre, ¿pensaría de forma diferente? Otra persona dice así: la historia de Lulu en realidad puede ser considerada como el proceso que hace una mujer en la búsqueda de su sexualidad. Puede ser que la diferencia de edad no es un problema para los extranjeros y quizás esa diferencia fue la que hizo que Lulu tuviera una relación amorosa tan peculiar. Entonces aquí es interesante, la primera dice que no le parece feminista Lulu y otra dice que esas diferencias de edad está incomodando a la gente. ¿Cómo es el proceso de traducción en Taiwán? La misma traductora
publicó un artículo hablando de su traducción de Las Edades de Lulú. Dice así que a pesar de haber podido proponer obras clásicas menos controversiales a la editorial taiwanesa, la lectura de Lulú en los años 90, cuando ella estudiaba en España, fue impactante y por ende le abrió la mente. Para ella, considera que Lulú el tema de sexo se narraba de forma intelectual y por sentirse un espíritu rebelde, ella decidió traducir la novela. Entonces, esta novela se publicó en Taiwán en 2003 y en 2004 se publicaron, la misma editorial taiwanesa publicaron más dos novelas españolas de género erótico hecho por la misma traductora. La primera es Cuentos adúlteros desorientados de Juan José Millas y luego Cuentos eróticos de Navidad, una colección de la sonrisa vertical. ¿Cómo se percibe hoy la obra? Entonces, he buscado reseñas en internet y todo publicado desde en la época desde 2017 a 2022. Y todos ellos son youtubers latinos. Todos los cuadros coinciden en que Las Edades de Lulú es una novela muy vanguardista para su época y todos los canales señalaron la importancia de haber sido publicada en 1989. A pesar de la incomodidad que sintieran en la lectura, recomendaron la novela a más lectores, sobre todo esta youtuber, Vale Bigotes. Ella dice que recomienda sobre todo a las chicas jóvenes. ¿Qué dice exactamente? Marina escribe, dice, me pareció interesante explotar esta relación enfermiza que tiene con Pablo. Esto de ser nenita está llevado como hasta un extremo que te incomoda. Vale Bigotes dice, este libro toca temas de abuso, de lo que yo consideraría violación. Nos habla de cómo es fácil caer en una red terrible de abuso si no somos unas personas emocionalmente y mentalmente maduras. Paula Mendoza, hay partes que me parecieron perturbadoras. Este libro rompió esquemas, fue valiente en ese sentido. Este canal, Los Libros de Dolly, el youtuber es Chico. Este pequeño vínculo extraño en el cual ella se ve pues no diré que sometida, pero sí pues manipulada y gobernada por un hombre muchos años mayor que ella. Estaremos viendo poco a poco qué es eso de la perversión, la manipulación, el chantaje, cosas que culturalmente en el siglo XXI se está buscando la manera de erradicar y sobre todo que a los hombres se les vaya inculcando otro tipo de comportamiento, sobre todo en momentos de educación, especialmente con que se erradique la misoginia, el machismo y la violencia de género. El canon literario llega a ser tan abrumador y tan sofocante. Tantos detalles que tiene que vivir esta niña llamada Lulú y el mundo en el que se adentra pues casi de manera forzada a través de manipulaciones, engaños, mentiras que este Pablo, 12 años mayor que ella, le empezó a llenar en la cabeza. Las edades de Lulú es una novela que todavía genera discusión y de hecho en 2017 escritora Lin Yihan escribió esta novela El paraíso de primer amor de Fan Siqing. Sin embargo, esta novela como la escritora taiwanesa misma tuvieron un final infeliz, muy trágico. Las edades de Lulú terminó con un final relativamente bien, feliz, pero esta novela y la protagonista terminó enloquecerse y la escritora que de hecho esta novela es semi-autobiográfica, pero 2 meses después de la publicación se suicidó. En las propias palabras de escritora taiwanesa, esta novela cuenta la historia de Fan Siqing, una niña de 13 años que se enamora de quien la seduce y la viola. A Siqing le fascinaba literatura y estudiaba chino con un vecino que era profesor. El hombre utilizaba la literatura como pretexto para engañarla y Fan Siqing no pudo salir más de trauma en su vida. Entonces, tanto como Las Edades de Lulú, Almudena Grandes comentó que es una novela de historia de amor.
Y aquí la escritora taiwanesa también comentó, ella escribió una novela de una niña de 13 años que se enamora de quien la seduce y la viola. Entonces, hay una cosa rara en este tipo de relación de un hombre mayor con una niña joven. Y es muy triste que a veces no se trata de amor, porque según la historia de esta novela taiwanesa, se trata de una persona que se enamora de quien la seduce y la viola. Entonces, es muy triste porque se nota que es un abuso sexual por desigualdad de poder. La gente no les ha dado permiso, no era por consentimiento, era por el miedo, era porque no conocía qué significaba amor realmente, porque estaba bajo de manipulación de hombres mayores. Entonces, hasta aquí llega mi conclusión. El análisis de paratexto de las contraportadas españolas y la portada y contraportada en chino. Está claro que el paratexto de las dos versiones parece que ha interpretado el contenido desde perspectivas casi opuestas. La edición española elogia la escritura aguda y audaz de la escritora, destacando la controversia y subversión de la novela, y se enfoca en discutir la vida descontrolada de Lulu. La versión taiwanesa no describe explícitamente cómo Lulu se somete a la relación, sino que más bien afirma la conciencia femenina, la autonomía de la sexualidad, lo cual podría estar en sintonía con el ambiente social de la época. A pesar de que ya existían las traducciones de literatura erótica y las novelas taiwanesas de género erótico en el país desde finales de los 90, en la portada taiwanesa los productores consideran que los lectores podrían estar todavía pocos desarrollados en cuanto a conocimiento sexual. En el paratexto de la traducción se dedicó menos párrafos a las críticas que recibió Lulú en España. Incluso la traductora en un artículo de internet escribió así que la sociedad española demostró ser sorprendentemente tolerante cuando se publicó Las Edades de Lulú. Esta visión de mirar a España como un país abierto en cuanto al tema sexual y que disfruta de una amplia libertad de expresión respetando los diferentes puntos de vista es una típica impresión que tiene la sociedad taiwanesa sobre Europa o de cultura occidental. Sin embargo, estos pueden ser considerados como estereotipos positivos, porque se tiende a idealizar demasiado a un país extranjero y evaluar de forma muy conservadora al país receptor. Aunque no se descarta que esta mirada es por una consideración comercial, en muchas ocasiones las traducciones terminan encajando con esos estereotipos imaginados de la sociedad receptora sobre los países de origen de las obras originales. Aquí acaba mi presentación y muchísimas gracias. Voy a repasar las referencias de forma lenta para que puedan ver bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isabela. Ha sido una presentación magnífica, con un rigor histórico impresionante. La verdad es que yo creo que no solo yo, todas nosotras hemos aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Veo unos aplausos ya desde el chat. Nada, de comentaros que vamos a dar paso al turno de preguntas. Podéis levantar la mano y os daremos paso para que podáis activar el micrófono, ¿vale? Si no, también podéis dejar cualquier comentario o pregunta que tengáis en el chat y Lucía las irá leyendo. Mientras tanto, mientras se va calentando... Ah, vale, ya tenemos una mano levantada, perfecto. Vamos a ver... Lindsay, vale, adelante, puedes activar el micrófono e interactuar con la ponente. Hola, Hola. ¿qué tal? Bueno, la cámara veo que no la puedo poner, no sé si soy solo yo o si... No, la Bueno, cámara no se puede, simplemente se os escuchará vuestra voz. perfecto. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la ponencia, me ha encantado, me ha parecido súper interesante. Yo he hecho el doctorado sobre literatura femenina y feminista china, pero de mainland China, no de Taiwán, entonces desconozco y bueno, me ha parecido súper, súper interesante, he aprendido mucho. Y bueno, aparte, tampoco conocía esta novela española, ¿no? Y a lo que sí que me ha recordado, que supongo que es una comparación obvia, es a Lolita de Nabokov, ¿no? Entonces esa novela sí que la he leído, entonces bueno, pues me ha recordado algunas cosas, aunque la perspectiva
creo que es muy distinta porque en Lolita la perspectiva es de parte del hombre, ¿no? Pero bueno, quería preguntarte a ti simplemente si, bueno, un poco tu opinión y me imagino que la habrás comparado en tu estudio o no sé exactamente. También entré un poquito tarde, entonces disculpa si comentaste algo al principio, pero eso era simplemente. ¿Cómo ves un poco diferencias o similitudes o De Nabokov, pero es que no he leído La Lolita vale, de vale. Nabokov. O sea, es una obra muy importante, eso sí, que lo tengo en mente, pero no he leído aún. Vale, vale. Pero este tema de Lolita, que es lo que sale en la novela, ¿no? Y entonces Lolita en Taiwán se utiliza como un término a las mujeres que no, sobre todo jóvenes, de su vestimenta, que quiere ser cute, todo eso, y esa cultura de cute está muy arraigado en Taiwán, porque eso también en Taiwán es que decimos algo súper diferente cuando la gente dice que las extranjeras o los españolas quieren ser sexy, pero las mujeres taiwanesas quieren ser cute. ¿Por qué? Porque a los hombres, bueno, quizás los extranjeros también, pero en Taiwán sobre todo se cuestiona esa fascinación de mujeres jóvenes. Yo creo que es algo de nivel universal, de hecho. Pero sí que tiene un problema porque entonces quiere que sea inocentes, que no conoce el mundo, que sea fácil de manipulados, todo eso, de ese término de Lolita, que más allá de su forma de vestirse, si quieren ser cute, está súper bien, pero también tenemos que cuestionar esa fascinación a las mujeres jóvenes porque se está viendo muchísimo esos de violación digital que como los menores, tanto los menores como las menores, sobre todo las menores que son muy fácilmente manipuladas y como son tan jóvenes, no es fácil que vayan a pedir ayuda. Y entonces en Taiwán sí que hubo un caso que hay una página web secreta que se llama Chuang Yi Si Fang. Y en ese lugar son hombres perversos que aprovechaban de esa inocencia de las mujeres y entonces las obligaban a sacar fotos íntimas y lo hacían de forma demasiado denigrante a la dignidad de las mujeres, como por ejemplo que saca bien una foto clara para ver los órganos genitales y al lado de eso pone el carnet de estudiante para demostrar a la gente que ella es menor de edad. Y este es un caso de explotación a las menores que se ha descubierto estos años en Taiwán. Y lo más sorprendido es que esta comunidad, hay como, no sé, cientos de hombres, miles de hombres taiwaneses ahí explotando a las menores y es un problema. O sea que no solamente ya Lolita debe ser un término solo neutral de una preferencia de vestimenta o que, no sé, cute, no hay nada de malo. Sí que hay un problema muy grave y sobre todo influencia a las mujeres jóvenes. Wow, pues gracias por la información. Gracias a ti por las preguntas. Y adelante, Diana, veo tu mano levantada. Hola, sí, muchas gracias, Isabela. Ha sido muy, muy bonito y muy educativo escucharte. Gracias. Pero bueno, conociéndote un poco y conociendo también el ejercicio y como la cercanía que tienes con Latinoamérica, frente a esta realidad de la mujer en distintos lugares del mundo, ¿qué opinión te merece o qué reflexión has hecho con respecto a las mujeres latinas de América? Este tema me parece muy interesante porque, claro, es un tema que afecta a la mitad de la población del mundo. Obviamente, en Latinoamérica tiene su contexto diferente. Cada lugar del país tiene su problema, pero yo creo que últimamente se está haciendo un trabajo muy importante que es la Ley Olimpia en América Latina. La Ley Olimpia es una ley para la protección de las mujeres contra eso de difusión de fotos, vídeos sexuales en Internet. En inglés dice que es
revenge porn revenge, algo así en inglés. Y entonces en América Latina se está haciendo mucho y la feminista, que es la que dio el nombre de Olimpia, la ley Olimpia. Ella trabajó en hacer unas giras diferentes en diferentes países como Panamá, Colombia, para hablar de este tema y esto es súper loable porque es muy difícil que una víctima dé a la cara y ella tuvo este valor para hablar de este problema y enseñarnos cómo afrontar, cómo salir de este problema y yo creo que es uno de los más importantes que se está haciendo en América Latina. Muchas gracias y felicidades, Isabel. Gracias, gracias. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Podéis dejarlo también en el chat, Lucía está ahí pendiente para leer. Y si no, mientras tanto, pues me animo yo a preguntar, que todavía tenemos unos minutillos. Y a mí me gustaría... vale, sí, tenemos una interacción, perfecto. Abelardo, sí, adelante, si quieres, puedes activar tu micrófono e interactuar. Abelardo, creo que lo hemos perdido. Vale, si no, puedes escribir tu pregunta o comentario en el chat en caso de no poder utilizar el micrófono. Yo, mientras tanto, Isabela, me gustaría preguntarte cuáles son las principales escritoras, porque claro, nos has presentado a Almudena Grandes, ¿no? Obviamente, la gran Almudena Grandes. ¿Cuáles son las principales escritoras del mundo hispanohablante que han sido ya traducidas, ¿no? En Taiwán? Si sabes sobre el tema. Hay muchas escritoras que han sido traducidas, pero comparando con los escritores hombres, que también es una parte de mi investigación que quisiera calcular, que sí que hay una gran diferencia entre escritoras y escritores, porque como por ejemplo, obviamente Gabriel García Márquez está traducido, Mario Vargas Llosa está traducido, Julio Cortázar, todos esos de escritores boom son icono para Taiwán, para la literatura taiwanesa también, porque se está citando a todos estos escritores y obviamente son los mejores de este mundo. Y de las mujeres sí que también se ha traducido como, por ejemplo, María Dueñas. El tiempo entre costura. Y esto como, o sea, no he leído la novela, pero he visto la serie. Y porque la serie española emitió en la televisión pública de Taiwán. Y entonces esa parte sí que me pareció curioso. Y también se tradujo esta novela, pero se hizo de forma de español, de forma indirecta, de español a inglés, de inglés a chino. Y aparte de María Dueñas, también Elvira Dindo, su obra de Manolito Cafotas. Y luego, también es mi investigación, Carmen Laforet, Nada, pero Nada se publicó en 1954 o algo así en España, bastante temprano, pero Nada se publicó en Taiwán como hace 3 años solamente en Taiwán. Y luego también se tradujo, como hemos visto, en Infinito en un junco, como fue un hit en España, se tradujo a Taiwán también enseguida. Hay otras escritoras como por ejemplo Rocío Carmona, La gramática de amor, Susana Fortes, Esperando a Robert Capa, Julia Navarro, La hermandad de la sábana santa, Carmen Posadas, Pequeñas infamias. Pero esa parte llama la atención de que muchas escritoras solo se han traducido una novela. Por ejemplo, Almudena Grande solo tiene traducida Las edades de Lulú. Entonces, eso quiere decir que no estamos haciendo seguimiento a las escritoras, pero por ejemplo, Gabriel García Márquez se tradujo casi todas.
todas las colecciones. Y entonces sí que hay hay un trato diferente a las escritoras. Bueno, Carmen Laforet bueno, su novela más importante nada y solo se hizo otra colección de cuentos cortos, o sea que ella no es una escritora tan productiva, pero yo creo que deberíamos hacer más, como hacer seguimiento a esas escritoras. De América Latina también se ha traducido, como por ejemplo Laura Restrepo de Colombia, su obra Delirio. Pero como comenté, todas esas escritoras escribió muchas más obras, pero no tiene un trato así como los hombres. Y yo creo que quizás hay un problema y quizás por alguna razón que la gente no pone tanto cuidado en las escritoras y no sé, hay que cuestionar por qué. Porque es importante que traduzcamos más a las mujeres y para darle canon literario como disfrutó esos escritores, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, hasta Arturo Pérez Reverte ha traducido como por lo menos 5 novelas suyas de forma directa de español a chino en Taiwán. Y entonces todos esos escritores han podido como ser un poco más famosos en Taiwán, pero quizás no estamos preguntándote por qué la diferencia entre las mujeres escritoras y escritores. Hay que trabajar más. Sin duda, muchísimas gracias. La verdad es que muy, muy interesante todo lo que comentas. Veo que tenemos un Sí, una pregunta en comentario. el chat. Ujú. Martina pregunta a ver si podrías recomendar alguna escritora taiwanesa actual que crees que merecería la pena leer y traducir. Escritoras taiwanesas como por ejemplo me gusta mucho una escritora que se llama Li Weijing. Voy a teclear para que puedan por lo menos buscar, a ver si consigo teclear. ¿Por qué no me deja? Voy a escribir más tarde. eh, no, cuando se emite el vídeo en YouTube, igual dejo comentario para que la gente pueda buscar. Entonces, la escritora de Weijing me gusta mucho porque su novela se trata de la vida de una mujer moderna o se supone moderna en un ambiente metrópolis, todo eso, porque la mayoría de sus historias desarrolló en Taipei. Y entonces cuando leí las novelas de Li Weijing, yo siento eso de sintonía con ella porque es mi vida también en Taipei y la entiendo perfectamente. Sin embargo, la traducción de las escritoras taiwanesas en España se nota que no se está traduciendo de las más recientes y que de hecho se ha hecho muchas novelas como que de escritoras que hablan mucho de su deseo sexual. Eso es curioso porque como que no sé si es que la gente tiene morbo de querer conocer a deseo sexual de las asiáticas, porque si antes ahora no tanto, pero si nos fijamos en las portadas de la literatura asiática, vemos que utilizan muchas mujeres en la portada. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tanto? Y normalmente lleva poca ropa. Y si lleva ropa, normalmente le da una imagen de una época súper antigua. Y entonces, y no se compagina con la personalidad en la novela. O sea, le han dado una foto de campo, pero quizás esa historia que dice desarrolla en la ciudad también. Entonces, eso es curioso, que es quizás una escritora contemporánea no tiene tanta oportunidad de ser traducida y una historia de la ciudad. eh, Quizás no cabe en la imaginación de la gente. La gente quizás tiene otras ideas de Taiwán, que es, no sé, Asia no tan avanzada, dudosa, pero hay gente que tiene ese conocimiento de que la gente no es tan avanzada, todo eso, y entonces a veces priva la posibilidad de ser traducidas, porque no tiene esa impresión, porque la gente quiere ver una Asia retrógrada a veces, porque la gente quiere conocer, se supone, la misteriosa cultura tradicional, todo eso, pero obviamente también tenemos muchísimas culturas modernas y merece ser vistas también. Y entonces, sobre todo, me gusta Li Weijing, o si no, también Yang Shuangzi. Ella
escribió muchos temas, pero ella sí que escribió novelas de historia, pero sobre todo enfocando en la historia de época colonial de Taiwán. Y esto es muy interesante porque ella trata de combinar esa amistad entre mujeres o relación de mujeres en una narrativa que nos inspira de hablar del tema de Taiwán, que es importante porque el tema política en Taiwán es difícil y está despertando esa conciencia de que somos taiwaneses y tenemos que desarrollar una historia de Taiwán, de los taiwaneses, porque yo creo que la gente también sabe que San Mao, que se ha traducido a España, San Mao es una escritora taiwanesa, pero obviamente ella pertenece a otra generación. Y está muy bien, a mí me gusta mucho San Mao, pero yo creo que las personas hoy en día han desarrollado de forma diferente eso de subjetividad de Taiwán y las obras de Yang Shuangzi hablan mucho de cuestionarse todo eso de esa relación colonial, cómo hacemos, trabajamos para esa experiencia de colonial. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar ya a la siguiente ponente. Cualquier cosa podéis contactar con Isabela, ya veis que es un encanto. Gracias. Y nada, vamos a pasar con Nerea, a la segunda ponente. Aquí la Buenos tenemos. días a todos. Perfecto, pues Nerea García Cabello, ella es traductora literaria de chino tradicional y simplificado a español y profesora de español para extranjeros. Nerea ha sido reconocida por sus logros académicos y dedicación en diversas disciplinas relacionadas con Asia Oriental. Actualmente, Nerea es la traductora, Heaven's Official's Blessing de Mo Xiang Tong Xiu, una serie que ha alcanzado un éxito mundial, especialmente en la comunidad de lectores y lectoras, ¿no? Diría yo, del género Tanmei. Así que, nada, adelante. Vamos allá. Voy a poner... Uy, esta no. La presentación. Ay, espera que le compartí en PDF. Dame un segundito. Vale, aquí está. Vale, ¿se puede ver bien la pantalla? Sí, perfecto, Nerea. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Mayalen y a la Fundación Chilín por darme este espacio para hablar del Tanmei, de literatura y al fin y al cabo del deseo, ¿no? Y recogiendo todo lo que viene, lo que ha expuesto mi compañera Isabela, una fantástica presentación sobre, ¿no? Cuáles son esa proyección del deseo de las mujeres asiáticas y cuánto tiene también de relación con esa cultura tradicional y esos contrastes, pues bueno, con la irrupción de la tecnología y con la nueva superpotencia que supone China, ¿no? Su diáspora y el mundo asiático, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de los entresijos del fenómeno Tanmei, ¿no? Un género literario que ha experimentado una explosión en los últimos años y vamos a ver cuáles son sus características, temáticas y el porqué también de este impacto. Bueno, y también como mi papel de traductora, los retos que ha supuesto para mí traducir este género, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es ese fenómeno Tanmei del que tanto se habla? Bueno, desde el punto de vista ya más lingüístico, ¿no? Está formado por dos caracteres, el verbo tan, que tiene muchas acepciones. Tenemos como rendirse a, abandonarse a, disfrutar de, deleitarse, abandonarse, estar absorto a la belleza, ¿no? Es esa rendición, ese dejarse atrapar por esta belleza, ¿no? En realidad hace referencia eso, al género literario que tiene como eje las relaciones románticas e íntimas entre hombres y entre géneros, entre seres asociados al género masculino, porque he de recalcar que no siempre se trata de figuras humanas, también aparecen animales con forma humana, aparecen incluso, hay algunas novelas que aparecen protagonistas que son hongos, incluso hay algunas, pero bueno, y esa representación del género masculino, pues como personajes jóvenes y de un aspecto tierno, ¿no? Recuperando también lo que decía también mi compañera Isabela de lo cookie, lo tierno, ¿no? Esa figura vulnerable y esa figura atractiva desde esa perspectiva, ¿no?
Pero bueno, el tanmei es el término que utilizamos para referirnos al boys love, como estábamos hablando, es las novelas o las narrativas entre relaciones románticas entre hombres que se acuña en China. Si bien es cierto que tiene unas características concretas, ¿vale? Como bien ha dicho Mayalen, hablábamos de lectoras, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las principales características del tanmei es que está creado por mujeres y se consume principalmente por mujeres que se denominan a sí mismas funyu, que más adelante veremos un poquito sobre esta acepción, ¿no? Es verdad que existen hombres que pueden escribir tanmei y que se consumen, pero la recepción es diferente, ¿no? En China sí que es verdad, en China y su diáspora, que ese público es mayoritariamente femenino. Mientras que sí que es verdad que en la esfera occidental hay lectores de género masculino que se sienten atraídos, pero es más por esa vertiente, ¿no?, de literatura queer que se ve desde esta perspectiva, pero sin embargo desde China se recibe de otra manera. Hablamos también que es una literatura de Internet, es decir, este género nació íntegramente en el espacio cibernético, nació en una plataforma en Xinjiang, que la veremos más adelante también. Es lo que se llama Wangyu Wenxue, ¿no? Literatura de Internet que es gratuita, ¿no?, de fácil acceso y es popular, es decir, se crean comunidades muy grandes y nace de esa demanda, ¿no? Es una literatura íntegra que nace de la demanda de los fans de conocer más del deseo de expresar su deseo, sus anhelos por, por cuadrar otros mundos de la sexualidad y de las relaciones íntimas y románticas. A su vez, también encontramos múltiples formatos. Encontramos literatura per se, como pueden ser novelas, que es el género que ahora se está empezando a traducir más aquí en la esfera, en el mundo occidente que podemos llamar, pero existen fanfics, existen también las adaptaciones a manhua, que es el caso de las traducciones que yo he realizado, existen series de televisión, existen videojuegos, audiolibros, todo lo que os podáis imaginar existe a su vez con un montón pues eso, de merchandising, como se dice, de figuritas, de peluches. Bueno, es un mundo completamente es bestial. Y además abarcan todo tipo de temáticas, donde lo más importante es que la trama amorosa no es el eje central, ¿vale? Sino que es un componente más. Entonces, ¿de dónde nace todo esto? Bueno, sus orígenes están en los años 1960-70, cuando aparece el género del boys love, ¿no? Que es un género que está en inglés, pero que realmente se acuña en Japón. O sea, esto nace allí, se acuña en inglés, pero es de allí. Si conocéis, por ejemplo, que será más los shonen ai, que es esto el término de boys love, ¿no? De esas historias entre dos jóvenes que se enamoran y demás. Pero también tiene una parte de origen en lo que es las novelas shoujo, que eran estas novelas que están creadas para chicas adolescentes, que la más famosa yo creo que podemos identificar es Sailor Moon. Creo que todos conocemos Sailor Moon con esa temática ficticia para chicas y demás, pues también nace de ahí, ¿no? De todo eso. Entonces esta subcultura que tiene un carácter mucho más cotidiano, ¿no? Son historias entre chicos que se enamoran, que sí hay temáticas en el colegio, la vida cotidiana y demás. Se desarrolla y llega primero a Hong Kong y después a Taiwán, donde comienza a desarrollarse bajo ese paraguas de la cultura china y de la diáspora, ¿no? Incorporando elementos que podemos identificar, pues eso, con esa cultura tradicional que hablaba Isabela, que es la que se conoce, ¿no? La China tradicional y tal, que le da ese aspecto como romántico y también de fantasía, ¿no? Se introduce ya un género mucho más fantasioso. Y ya a partir de los 90, tras la era de la reforma y apertura de los 70 en China, se adentra en el mercado chino, pues entre otros muchos productos mediáticos extranjeros. Y además es importante, se integra de manera legal e ilegal, con que ya podemos asociar ciertas temáticas si están de un ámbito legal o ilegal, ¿vale? Y ya después, a partir del 2017, 2018, que empieza ya a haber un boom muy grande en estas plataformas de Internet, empiezan ya a hacerse adaptaciones cinematográficas, como puede ser pues Modao Zushi, que en español es ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre, me sale el inglés, el del Grandmaster of Demonic Cultivation, que está fichado por Norma ahora mismo. Se adaptó a una serie que se llama The Untamed, que fue súper famosa, y el hecho de que lo compraron plataformas extranjeras como Netflix y demás, pues hizo que también que se exportara al extranjero. Y ya con el 2020 y la pandemia, pues se puede ver que creció muchísimo más y ya pues empezó a verse también en el mercado lo que es más internacional, ¿vale?
¿Qué pasa? Que en China sí que es verdad que este género, pues, proyecta esas relaciones entre hombres de manera romántica e íntima, ¿no? A veces de manera más explícita y a veces de manera más velada. Pero sí que es verdad que al introducirse al mercado chino, pues esta cultura empezó a tener ciertas restricciones, ¿no? Vale la pena decir que la homosexualidad como tal no es ilegal en China, ¿no? Desde el 1997 no tiene un estatus de ilegalidad. Eso sí, sí que es verdad que este tipo de literatura tiene como un doble pecado, como podemos ver, ¿no? Tiene un contenido de carácter queer que está ligado un poco a actividades obscenas o indecentes, ¿no? Y también de contenido erótico, que eso sí, la pornografía sí que es algo pues que está prohibido en China, entonces tiene como todos los requisitos para ser censurado. Sí que es verdad que el Tanmei, hay novelas que están desde 2003, estamos hablando de los años 2000 y tal, pero en ese momento como que no, el gobierno chino no tenía tan en el punto de mira lo que era el Tanmei como tal, como género, ¿no? Pero sí que es verdad después, al ver pues, ese tipo de relaciones, incluso las palabras, ¿no? Porque eso sí aparece en lo que son los filtros, se empezó a censurar de una manera mucho más directa, lo que también permitió que la gente jugara mucho más con el lenguaje y que el danmei se volviera un género que buscara más sutilezas, más como mostrar sin demostrar, el tema este de que no son parejas, son amigos, ¿no? Pues todas estas cosas, ¿no? Un gran escrutinio moral, censura gubernamental y vigilancia. Hay muchos con las plataformas online que las tiraron abajo y demás. Y también esto también lleva a que las autoras publiquen bajo seudónimo, ¿no? Una de las 5 más famosas, ¿no? Que son Mo Xiangtong o Priest o Meat Van Doesn't Eat Meat o Row Puts Row, ¿no? Todas estas utilizan seudónimos, no se sabe mucho sobre su identidad real por el miedo a las posibles represalias, ¿no? Se habla incluso, yo esto no lo sé de primera mano, pero sí que se habla pues, de penas de cárcel y demás por todo eso, pero eso no hay fuentes oficiales que hablen de ello directamente, ¿no? Vale. Entonces, como hablaba de las plataformas online, la madre plataforma online puede ser Xinjiang Literature City, ¿no? Que es esta, que es como la cuna del Tanmei, ¿no? Es una de las plataformas más antiguas y más influyentes de la esfera de literatura femenina, ¿no? Esta se creó en 2003 y solo en febrero de 2012, estamos hablando de hace 13 años, la plataforma ya tenía como 200.000 obras de ficción, ¿no? Que 73% eran originales, es decir, eran obras de autoras que, bueno, lo sacaban, ¿no? De ellas, que de propia inventiva, ¿no? Y no fanfiction. ¿Por qué digo fanfiction? Porque sí que es verdad que hay mucho danmei de danmei, ¿no? O sea, aparece, por ejemplo, la que hablaba antes de Modao Tsushi, ¿no? Y aparecen fanfics de esa obra, ¿no? Es como un género también que está muy dilatado y se expande mucho, las historias, aparecen subgéneros, aparece la historia de X personaje, entonces como digo yo, el chisme es muy completo y también eso es muy atractivo del género, ¿no? Pero es que en junio de 2012 la plataforma contaba casi con 5 millones de horas de 2021 tiene que poner ahí, 5 millones de obras registradas, ¿no? Y 55 millones de usuarios. Entonces, claro, aquí entra la idea de que hasta qué punto estamos hablando de una cultura que estaba marginada, ¿no? Que estaba como en la sombra, cuando hay tanta demanda de ello y hay tanto interés por él, ¿no? Además, en estas plataformas no aparece como tal Tanmei, ¿no? No vais a encontrar el nombre Tanmei porque está capado, por decirlo así, sino que aparece ahí en el segundo, aparece Chuenai Xiaoshuo, ¿no? Chuenai es como amor puro, ¿no? Lo que hablaba de ese lenguaje más rebuscado. Y también convive con otra literatura, como hablamos de la literatura rosa que hablaba antes Isabela, con géneros pues eso, más explícitos, y con el Nichungwon, que es esa literatura de mujeres. Y estamos hablando de una literatura online que ha sufrido un crecimiento que ahora tiene una facturación de casi 25 billones de yuanes, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de euros, ¿no? Y claro, aquí hablamos de 55 millones de usuarios registrados, pero es un fenómeno global ahora mismo que se lee en todo el mundo, que asciende hasta, yo he leído artículos que ponían 460 millones de lectores, o sea, estamos hablando de mucha presencia y fue por eso cuando se empezó a licenciar en el extranjero, ¿no? Por editoriales como Seven Seas
y demás, y apareció en uno de los Mo Xianhong fue una de las primeras autoras que apareció en el top de los libros más vendidos en el New York Times, ¿no? Y ya empezó el mercado a interesarse, ¿no? por él. Sobre las temáticas, hay para todos los gustos. Sí que es verdad, aquí vemos diferentes géneros, por ejemplo aquí el wuxia, que es de los más conocidos, que va sobre las artes marciales, ¿no? Un mundo no mágico suelen ser, que es sobre las artes marciales y todo ese proceso de crecimiento personal a través de ellas. Sin embargo, como hablaba el Mo Dao Zhushi, es como el más famoso, el Xianxia, que eso hablan de inmortales, ¿no? De mundos mágicos, de dioses, de cultivación también, que lo tenemos aquí con esta obra, ¿no? De esas figuras que a través de la cultivación, del crecimiento personal, también teñido con puntos del taoísmo y el budismo, y también un puntito histórico, van pasando por diferentes retos para alcanzar esa inmortalidad, ¿no? Pero también tenemos géneros como el Ke-Huan, ¿no? Que es como el ciencia ficción, mundos futuristas, la irrupción de la tecnología, inteligencia artificial y todo esto, que entra en contraposición también con el Xuan, por ejemplo. Aquí el Xuan también va de mitología y demás, pero también suele introducir puntitos de mitología también o escenarios de Occidente, ¿vale? Es principalmente lo que más hay ahora en el mercado, ¿no? De ese componente chino, ¿no? Que no tiene otro tipo de voice love de otros países, y más con ese tema de la mitología china, el taoísmo, el budismo, esos espacios ficticios y demás. Y sobre todo también el género histórico, ¿vale? Que aquí podéis ver debajo de cada género las novelas más famosas que hay de cada uno, ¿no? Que en este caso Chapolan y demás. Pero bueno, también existen otros temas, también es una minoría, ¿no? Pero el Wuxian Liu, el Unlimited Flow, estos son temas de horror, ¿vale? Son temáticas más de un poco de transmigraciones, de mundos paralelos, de la vida y la muerte, un poquito más oscuro y un poquito más turbio. Y en contraposición también el Slice of Life, que son temas más cotidianos, pero sí que es verdad que esos son de influencia también del japonés y demás, no son tan populares, ¿no? Pero como veis hay de todos los tipos. Pero como ya decía, en el mercado hispanohablante, los que más se han licenciado son aquellos de ese tema de Xianxia y Wuxia, ¿vale? Que son estos por Norma Editorial, por Monogatari Novels y por Planeta Comic, que son los manhua de Heaven's Official Blessing, que son los principales que hay ahora, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora, ¿quién lee esa literatura Tanmei? ¿De dónde, cómo es este grupo de personas? Porque hablamos de lectoras y de autoras, ¿no? Estamos hablando de un grupo que son principalmente mujeres heterosexuales, ¿vale? Son chicas adolescentes o mujeres adultas. Según los datos de la plataforma Xinjiang, están entre los 18 y los 35 años, ¿no? Estamos hablando de un grupo de mujeres jóvenes que ya, ¿no? Con una educación, con una proyección internacional, ¿no? Y aquí quiero llamar la atención sobre todo con el término este de Funi. Funi significa mujer, ¿vale? Es la palabra decir mujer, ¿no? ¿Qué pasa? Que a las mujeres que leían este género del Tanmei, pues te recibían un poco de crítica o de marginación, ¿no? Porque era un género pues que se leía a escondidas, por decirlo así, ¿no? Entonces se las empezó a llamar Funi, que fu significa, bueno, fu significa podrido, ¿no? Las mujeres podridas. Se les llamaba de esta manera, es un juego de palabras, ¿no? Y estas mujeres empezaron a apropiarse de este término, ¿no? Porque si decían, estoy podrida por querer leer o crear este tipo de literatura, ¿no? Por querer expresar mis deseos y todo eso, bueno, pues si estoy podrida lo estaré, ¿no? Entonces, se apropiaron de él y así es como se llaman a sí mismas, ya no tiene ese tono denigrante que podría tener en un principio. Entonces, ¿qué atrapa de este género? Vamos a meternos ya qué es lo que triunfa, ¿no? De él. En primer lugar, una de las características principales es que busca desafiar esa heteronormatividad, ¿no? Al centrarse en relaciones entre seres que son de carácter masculino, las lectoras, pero también las autoras, como que sienten que toman las riendas para explorar el amor, ¿no? Y el deseo fuera de esos roles tradicionales. Entonces, ¿qué significa esto? En el momento en el que tú lees una novela en el que aparecen dos hombres, tú no hay manera de que tú te puedas identificar con ellos en ese sentido de
esto me va a pasar a mí, ¿no? Voy a tener este tipo de experiencias similares, o hay un rol tradicional en el que yo, por ser mujer, voy a asumir ciertas, pues la historia de siempre, ¿no? Voy a tener un embarazo, voy a tener, pues yo no qué sé, me imagino en las novelas estas de este tipo que son normalmente trágicas o que son normalmente de amor, siempre hay una ex celosa, pueden aparecer incluso, como aparecen en muchas series chinas, la familia, la figura del popo, de la nuera, como que se liberan de eso, porque esto es un mundo en el que no existe esa subdivisión en torno a ser hombre o ser mujer, ¿no? No hay unos roles tradicionales a priori. Entonces se construye un mundo donde se mezclan esas dinámicas de género sin estar subyugados a una única narrativa, como puede ser la heterosexual, ¿no? Entonces se les elimina como objeto. Entonces tú ves las relaciones entre, hay un equilibrio, ¿no? Se podría decir. Y se crea pues otro tipo de estructura. Entonces, claro, yo esto dije, hay que ver, ¿no?, qué dicen las lectoras, porque también interesa ver qué dicen desde el público chino, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, hablaba de que, claro, que cuando lee este tipo de novelas, ¿no?, pues muchas veces aparecen mujeres que, pues, al final, pues, como que acaban siendo abusadas por un hombre y aparece luego, al fin y al cabo, y alguien las salva, rollo príncipe encantador. Y ahí dice, es una auténtica pesadilla, ¿no? Porque al fin y al cabo mi rol de ser mujer no solo reside en que a mí me salven, ¿no? Yo tengo una identidad y puedo ser muchos más que esas cosas, ¿no? Es una auténtica pesadilla. Yo estoy harta de leer esto en el que la representación de la mujer es de esa manera. Igualmente al final también habla de que le pone mala, que le pone enferma, que también esas mujeres sean de, ay, cuando hay algún tipo de problema, ¿no? Ya no soy tu pequeña, ya no soy tu amor, ya no soy tu tal, que está cansada de este tipo de narrativas, ¿no? También esta hablaba de que el Danmei surge del anhelo de las mujeres por la igualdad del estatus en la sociedad, ¿vale? Es una relación en que ambas partes deben ser iguales, apoyarse mutuamente y crecer juntas. También surge como una reacción y una crítica a esa imposición, ¿no? Estamos hablando de que el Danmei surge en una cultura como es la cultura china, tanto China y su diáspora, en la que, como en todas las culturas en las que vivimos actualmente, existe un sistema patriarcal, ¿no? De manera que incide en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, como que también ellas dicen que están cansadas, ¿no?, a nivel personal, de esas relaciones en las que tienen que ser cuidadas o tienen ellas que mostrarse de cierta manera para, pues en una relación, ¿no?, que al final buscan una relación que sea real, ¿no?, que se apoyen mutuamente y que crezcan juntas. Esta dice que está harta de los clichés de Mary Sue, de los dramas románticos, los clichés de Mary Sue, de ser siempre pues la persona ideal, ¿no?, el tipo de lo que es una mujer sumisa y complaciente que no, con la que no se identifican, ¿no?, que también se asocia muchas veces a un estereotipo asiático que nada tiene que ver. Y la protagonista habla también de ejemplos, ¿no? Que la protagonista femenina, lo que comentaba antes, es rechazada por su familia, conspiran contra ella, y abajo, que no me cabía para ponerlo ahí, los malentendidos, dice que siempre hay historias de que hay un accidente de coche, alguien está herido, hablan de que hay pérdidas de memoria, que si hay incluso, ¿cómo se dice? Secuestros, que le secuestran a la protagonista, que se quedan embarazadas, todo eso, y que no quieren leer de esas cosas, no quieren identificarse con eso. También esto que permite que este género tenga una mayor libertad narrativa, en orden para poder conseguir construir este nuevo universo, pues ofrece un espacio, además al ser clandestino, ¿no?, para expresar el deseo sin las restricciones de los tropos convencionales. Es decir, cuando nosotros leemos un género Danmei, el tema principal no es que sean dos hombres, ¿no? No es que sea, por eso también hay mucha controversia, que luego podemos hablar, si es literatura queer o no, ¿no? Porque el tema principal no es que sean dos hombres que se enamoran, el tema principal no es que sea una reivindicación del LGTB, para nada, simplemente es la personificación de un deseo, de manera que tú te puedes separar de él y disfrutar igualmente de una relación, pero no hay manera de que yo me identifique con ello, porque es un escenario de fantasía, ya digo, por eso también la incidencia en lo que es el Danmei chino, de escenarios de la China antigua, por ejemplo, de que sean hombres, de que sean seres, también que sean seres imperfectos, que esto es muy importante. No es que este fenómeno crash sea en torno a que sean perfectos, porque en verdad, si se lee Danmei, hay mucha temática, hay mucha también toxicidad, hay mucho tema de chantaje, hay muchas relaciones de poder desiguales.
Pero bueno, pero el tema no es ese, el tema es pues eso, ya te digo, como hay tema histórico, hay tema tal, entonces como que también las lectoras pues se pueden conocer otro tipo de tramas sin que el trama sea que sean homosexuales, ¿no? De que sea temática queer, ¿no? Y también dicen que hay una ausencia de cuestiones políticas e ideológicas. Yo, en cierta manera, puedo entenderlo, pero también opino de que todo lo personal es político. Y esto no significa que Mo Xiaopeng o Meng Xi o todas estas no hablen, no hagan críticas sociales a través de la novela, ¿no? Simplemente que se hace de manera muy velada. Y también está el morbo de lo prohibido. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que existe una temática, pues eso, más light, como puede ser, pues las que están más traducidas son una temática más light. ¿Qué quiero decir con más light? Existe también género Danmei que es abiertamente explícito, ¿no? Pornográfico, que pues está bastante censurado, pero se puede encontrar. Y también cuando hablamos de esas relaciones de poder, existe géneros Danmei que incluyen temas como incestos, lo cual llama mucho la atención en una cultura que valora tanto la relación entre, ¿no? La jerarquía. Y el tema del incesto, ¿no? En clase, en una familia, ¿no? Que hay de todo tipo, ¿vale? Pero esto es minoritario, ¿vale? Pero existe, ¿no? Es la máxima expresión de lo que sería dinamitar por completo las relaciones de poder en una sociedad pues, que valora tanto la piedad filial, como puede ser. Existe también, pues, por eso digo, existen temas de pues, accidentes, existen temas de secuestros también, y hay una parte, ¿no? Una disidencia de este género que también existe, pues, embarazos masculinos, ¿no? Entonces, bueno, existe todo tipo de experimentación, todo lo que podáis imaginar existe en la literatura Danmei. Y aparte, en esta mayor libertad narrativa, son obras en expansión, lo que comentaba antes. Ahora mismo, si se tienen licenciados 244 capítulos, no sé si son de La bendición del oficial del cielo, son series abiertas, continúan, siempre se saca una secuela de X personajes, siempre se saca, si no es el autor oficial, también son en fanfics, ¿no? O sea, es todo un catálogo súper abierto en el que no está cerrado, con lo cual mantiene enganchado a ese público. Y por último, ya en esta línea, la evasión de esa realidad, ¿no? Al eliminar esa dinámica de binarismo en el mundo real, pues muchas lectoras sienten que pueden disfrutar de las historias de amor sin comparar su vida con lo que sucede en la ficción, ¿no? Esos escenarios ficticios, explorar esas fantasías y también esa idealización de la masculinidad que nada tiene que ver con la realidad. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, otro de esos comentarios que está en el Zhihu, que Zhihu es como un Quora, que sería aquí en Occidente, ¿no? Un foro donde se comparten por todas esas ideas, ¿no? Esta misma lo dice claramente, dice, es que si es mujer no transmite la misma sensación, ¿no? Si hay un tipo de toxicidad o tal, es como que al ser hombre, como que tiene una postura más dominante y como que no se siente tan de cerca esa opresión, por ejemplo. O que al ser dos personajes masculinos, cuando hay un drama, hay algo trágico en la historia, no se siente tan injusto. Tampoco da la impresión de que alguno de ellos está por interés con el otro. Y además, al ser una relación prohibida, al ser una relación de tabú, siente que es un amor puro, ¿no? Ya que deben superar los prejuicios y la presión social. Entonces, bueno, esto unido al hecho de que es muy accesible e inclusivo, porque el hecho de estar creado en entornos digitales gratuitos, de fácil acceso y acomodado exclusivamente a la demanda del público, hace que se cree una comunidad ya no solo nacional, sino internacional. Aquí hay dos casos, ¿no? De un canal muy famoso que es Danmei Lovers y el Danmei España, por ejemplo, que es una asociación pues, que está, ¿no? Muy metida en este tema, con la que interactuar y a la cual pertenecer, ¿no? Que se compone ya de un círculo de apoyo mutuo para las mujeres donde pueden compartir sus inquietudes, ¿no? Sí, yo he leído foros de todo tipo, ¿no? Como una evasión de pues en mi matrimonio no estoy bien, pues no me va bien en la vida, pues me meto a leer esto y por lo menos me vado. Entonces, claro, aquí hay una proyección de la masculinidad concreta, ¿no? Hay dos términos, ¿no? Que son el con, que es lo que sería el activo, ¿no? Y el show, que es el pasivo. Entonces, claro, existe este binomio, ¿no? Claro, tú dices, no existen los roles tradicionales, pero sí que es verdad que en algunas hay una tendencia a representarlo, asociarlo al género femenino y uno al masculino, lo que asociaríamos, ¿no? Aunque en la realidad no sea así. Y si bien muchas historias siguen el esquema clásico, hay una tendencia a feminizar ambos roles, ¿no? Nosotros cuando hemos visto ahí las carátulas de estas obras, por ejemplo, siempre son muy parecidos, ¿no? Y es una de las primeras cosas que se dice, que se les ve como muy
percibes, ¿no? Todos son muy blancos de piel, imberbes todos, eso siempre, no tienen ninguno barba, que también eso encaja con la idea de belleza, ¿no? Del mundo asiático, y el pelo largo, estas túnicas bordadas impresionantes. Una imagen muy, muy femenina que se podría confundir, ¿no? Si se ve especialmente en los manhua, ¿no? Puedes asociarlo con que es una mujer. Y aparece también un tropo, sí que es verdad, que es el Xiao Gong. Es un personaje, uno de ellos, por ejemplo, que se esperaría dominante, ¿no? Que muestra rasgos pues, andróginos, como son todos ellos, y una personalidad dulce, llorona, juguetona. Entonces, este está identificado en el Gong, ¿no? Con el activo, pero recurre a estrategias como llantos, súplicas y actitudes encantadoras para obtener lo que quiere de su pareja. ¿Esto qué quiere decir, no? Pues que en ese intento de construir ese género masculino, el hecho de que llore, que hacen uso también de onomatopeyas, del tema de las partículas, para parecer cookie, lo que hablaba Isabel antes, como parecer vulnerable, ¿no? Entonces, en Modao Tsushi, por ejemplo, que aparece abajo esta caricatura, ¿no? Uno de los personajes tiene mucho miedo de los perros y entonces, claro, eso decían las lectoras que le parecía tierno y le parecía, ¿no? Como traído a tierra, como que no tiene por qué expresar esa masculinidad o esa agresividad para ser atractivo. La masculinidad se basa en esa ternura y en esa vulnerabilidad, que crea también empatía por parte del lector. Este llanto, esta súplica, estas actitudes encantadoras es lo que se denomina sajiao, ¿no? Que también se denomina en japonés amae, ¿no? Es este tipo de expresión de la feminidad, en este caso por parte de hombres, y cuya manifestación refuerza la masculinidad ante quien se expresa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si lo hago como mujer, se espera de mí, ¿no? Pero si yo lo hago hacia ti como hombre, simboliza que tú como hombre como que estás recibiendo el trato que te mereces, ¿no? De esa manera, como esa vulnerabilidad. Y es lo adorable, al fin y al cabo, como esa forma de poder blando, que también es frecuente en las interacciones autoras-lectoras. Por ejemplo, casi todas estas autoras tienen sus páginas de Weibo, tienen sus modos, ¿no? Porque sí que es verdad que están en la sombra. Tenemos que recordar que poco se sabe de ellas. Se sabe, pues, por ejemplo, que escribieron las obras casi todas ellas, porque ahora tienen más de 30 años, casi todas, pues en sus 20. ¿No? Pero que interactúan con ellas y también es de una manera muy dulce y muy, no sé, como muchas gracias y muy elocuente, ¿no? Que es otra parte de esta narrativa que tiene el Tanmei, que es un lenguaje muy florido y muy pasional también, diría. Entonces, claro, con todo esto llegamos a La bendición del oficial del cielo, que es el caso de esta novela que es una de las que apareció en el ranking del New York Times y que ahora es yo creo que es de las más traducidas junto con Modao Tsushi y la otra, que no me acuerdo el nombre. El gran maestro de la cultivación demoníaca, ese. Entonces, esas tres están escritas por Mo Xiantong-xiu, que es una de las autoras más famosas, ella trabaja con Xinjiang, porque normalmente cuando empezó a haber este boom, estas autoras forman parte de esa plataforma. Que me parece ya también reseñar, aparte del nombre que tiene, ¿no? El Mo Xiantong-xiu, el nombre, ¿por qué de este nombre, no? Bueno, en internet dicen que significa literalmente tinta fragante, es que fragante, como que huele bien, ¿no? Una tinta olorosa y que el ton, el bronce, hace alusión al dinero, que xiu, huele mal. Esto es porque la autora aparentemente siempre había querido dedicarse a la escritura, pero como por temas que esto sucede en todas partes, se esperaba de ella que estudiara una carrera y que tuviera un buen trabajo y demás, que buscara ese dinero, ¿no? Ese ton. Pues inició sus estudios, pero siempre quería perseguir ese sueño de escribir, ¿no? Entonces, hace referencia a esa experiencia que tenía, bueno, y que ahora ha podido conseguir, ¿no? De que la tinta es lo que huele bien, te abraza, ¿no? Es olorosa, es fragante, mientras que el dinero huele mal, ¿no? Que al fin y al cabo es ese amor que sentía ella por este oficio. Entonces, pasamos ya para los retos de la traducción, ¿no? En mi caso, yo he de decir que me adentré al género Tanmei sin haberlo leído antes, que esto es importante, ¿no? Yo también mi perspectiva va a ser un poco desde la extrañeza, ¿no?
yo no conocía este mundo, entonces he de decir que para mí el reto más grande ha sido el dilema cultural, adaptar o mantener, que eso se habla mucho, ¿no? Es decir, el mundo Tanmei, en el caso este de Tian Guan Sifu, de esta novela, es que es un mundo súper vasto, es un mundo en el que yo tuve que hacer un ejercicio muy grande de investigación de saber en dónde nos estábamos adentrando, ¿no? Cómo son estos personajes, cómo son este mundo, cómo son las técnicas, porque en este caso estamos hablando de un mundo mágico, los hechizos, cómo se les llama a los personajes, las fórmulas que tienen, los honoríficos, ¿no? Fue un trabajo bastante arduo que disfruté muchísimo y del cual aprendí un montón, pero sí que es verdad que era muy ajeno y eso es uno también de las grandes ¿no? atractivos que tiene esta novela, ¿no? Que para una lectora como soy yo, española, el adentrarse en una cultura que no conoces y aún así encandilarte de ella, es algo que necesitas un esfuerzo, ¿no? Por parte yo como traductora y también la lectora como receptora, ¿no? Entonces, el dilema cultural está siempre, lo adapto o mantengo. Hay ciertas cosas que tú puedes asistir a un equivalente en español, lo puedes parafrasear o directamente lo puedes dejar y poner una nota al pie. Que en el manga, sí que es verdad, en el manhua, mejor dicho, que es como se denomina este género en el ámbito chino, em, no te permite tampoco poner muchas notas al pie, especialmente en estas novelas que están ilustradas por Starenberg. Claro, tú no puedes poner en todas las páginas notas al pie o no de la extensión que quizá te gustaría. Entonces, estás mucho más limitado. Y limitado también porque hay muchos... es el espacio restringido, ¿no? Si tú tienes unos bocadillos, tienes que adaptarte a ellos. Y el chino, ¿vale? En chino las frases normalmente son muchísimo más cortas y en el español se alargan mucho más. Entonces hay que hacer un ejercicio muy grande para poder trasladar esos significados sin cargarte todo el significado. Que yo os digo personalmente, yo pienso que siempre te tienes que cargar parte del significado, porque el chino también es una lengua con mucha carga poética y es difícil trasladarlo de manera completa. Entonces hay que tener un equilibrio, lo que digo, de fidelidad al original, del espacio que se te permite, del ritmo, que no todas las lenguas tienen el mismo ritmo, y además esta especialmente, como ya digo, tiene un lenguaje al ser en esas relaciones de poder, ¿no? En este caso, a Xielien, que es la persona que tenemos aquí debajo, se le llama su majestad, ¿no? Su majestad, el príncipe heredero, entonces eso requiere un lenguaje por parte del español mucho más... pues eso, mucho más respetuoso, que también tiende a alargarse. Entonces, hay que también jugar con ese ritmo y con esas adaptaciones culturales y también con esa interpretación de los códigos visuales y verbales, ¿no? Una de las cosas que a mí me traía más de cabeza son esas onomatopeyas y ese lenguaje gráfico. También el tema del manga, hay una importancia muy grande de esa oralidad, ¿no? Esa oralidad de los personajes sin perder la sensibilidad que se quiere transmitir y que es parte también del imaginario de la belleza, de ese sentido de lo cookie, de ese sentido de lo romántico, ¿no? O sea, hay que saber adaptarlo. También, ¿qué pasa? Que en este tipo de novelas también se juega mucho con el género, las metáforas y las inequivalencias. ¿Qué quiere decir? En chino no existe un género, no existe, aparece un personaje como, yo que sé, aparece en una de las novelas, la Kushi, ¿no? Que es un líder, ¿no? Es como del pueblo. Claro, tú cuando lees Kushi, tú no sabes si es un hombre o una mujer. Y en mi caso, claro, yo no sé, me sé toda la historia. Estamos hablando de que, por ejemplo, ahora han salido ya 3 de los manhwas, ¿no? Yo aquí tengo 2. Pues 3 de los manhwas yo creo que equivale a la mitad de la primera novela. Entonces estamos hablando de que a mí me falta, ¿no? En ese sentido de contexto. Entonces, tú no sabes si es un hombre o una mujer y juegan con eso. En chino tampoco lo saben. Entonces, claro, ha pasado muchas veces de que yo me he imaginado que es una mujer o es un hombre y luego hay sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, se juega mucho con eso y con esas metáforas y las equivalencias, el tema de, pues, cómo se llaman ciertos hechizos, cómo se llaman ciertas armas y que además tiene otro trasfondo, ¿no? Ese peso que tiene del imaginario cultural y de la fantasía. Hay muchos hechizos que los llaman en el libro que realmente existen, ¿no? Aparece uno que se llama Chimen Tuanjia, que es yo lo busqué, eran unas artes de adivinación, ¿no? Pero en este sentido no tenía, en este contexto, claro, estaban hablando de un portal, de teletransportarse y demás, entonces
hay que adaptarlo, pero una de las cosas del Tanmei es que esa terminología que suele aparecer suele ser real, no es que se haya creado solo para esta novela, puede ser términos del budismo, pueden ser términos del taoísmo, puede ser de la cultura popular china, ¿no? Un imaginario cultural y de fantasía que también hay que conocer y del cual también hay que empaparse, no solo para poder traducir de una manera mucho más coherente y ofrecer al lector de otra lengua y otra cultura diferente ese mismo significado y también la explicación de por qué lo dice así de esta manera, sino también, pues eso, todo lo que implica que lo diga. Entonces, es un trabajo que es muy, es muy arduo, ¿no? Pero también es muy gratificante porque es un proceso del cual se aprende mucho. Y se aprende mucho y mucho más a través de, pues eso, esta nueva idea de cómo se proyecta esta sensibilidad y ese deseo de las mujeres de crear unos mundos propios para construir el género y para construir el deseo sin que ellas aparezcan, porque tampoco aparecen mujeres en todo ello, ¿no? Y esa libertad creativa también para continuar y darle rienda suelta a la imaginación sin límites, ¿no? Y que aquí no es de que no hay tema de moral, correcto e incorrecto, sino hay una búsqueda de esa satisfacción y de ese deseo que en muchas ocasiones en su vida normal pues del cual no pueden disfrutar o no pueden manifestar. Entonces con eso, súper rápido, en la introducción al Tanmei, estaría. Así que nada, muchísimas gracias y cualquier pregunta y esto pues hablamos, que tengo muchas ganas. Muy bien, muchísimas gracias por tu presentación y también a las dos por ceñiros en el tiempo, ¿no? Ha sido súper interesante. Me imagino que habrá preguntas o habrá comentarios. Como bien he dicho antes, podéis dejarlos tanto en el chat como levantar la mano y participar. Yo, mientras tanto, bueno, la gente se lo va pensando, lo primero quiero sin duda recomendar la traducción de la obra que ha traducido obviamente Nerea, porque no solo no solo la compré, sino que la disfruté con todo mi alma. Es maravillosa y me ha gustado mucho durante toda tu presentación has hecho una serie de comparaciones, ¿no? con el origen del Tanmei, del Boys Love, que muchas de nosotras, me imagino, ya conocemos y que hemos consumido ávidamente. Así que muchísimas gracias. La verdad es que ha sido como un marco, un panorama muy interesante y también por haber compartido tu experiencia como traductora, lo cual me parece muy enriquecedor. Así que veo que tenemos una mano levantada. ¿Sí? ¿Quién había levantado la mano? Vale, creo que no. Vale, no pasa nada. Vale, pues mientras tanto, yo te hago la pregunta de ¿a qué crees que se debe el rápido crecimiento de este género en China a pesar de la censura, ¿no? que comentabas al principio de la presentación? Vale, al rápido crecimiento, pues mira, como ya dije, yo me adentré al Tanmei sin ser consumidora ávida antes, ¿no? No parto de esa perspectiva que tenían como muchas de vosotras, ¿no? Con el boys love japonés y demás, pero sí que es verdad que a la hora de leerlo, y especialmente cuando se encuadra en el término de Xianxia, de los inmortales y todo eso, me recordó a cuando yo estaba en la carrera, yo realicé el grado de estudios de Asia Oriental y existía literatura homoerótica desde hace mucho tiempo en China. De hecho, aparece, creo que es de la dinastía, creo que es de la época de la dinastía Han, sí. Aparece el término de Tuanzhou, que era el término con el que se refería también a estas conductas, ¿no? De conductas. Este tipo de atracción entre hombres. Se le llamaba Tuanzhou, que significa manga cortada, porque hace referencia, no me acuerdo si era una novela o si una historia, de que están dos hombres, ¿no? En su lecho, como quieras llamarlo, y uno de ellos se corta la manga porque se tiene que ir y no quiere despertar al otro. Entonces se acuñó este término de Tuanzhou para hablar de ello, pero hay muchas novelas, supongo que todos conocéis El sueño del pabellón rojo, Hong Lou Mong,
ahí aparece también representaciones de relaciones entre hombres, aparece también el Jinping Mei, aparece también esta temática, tal, y también aparecen esos temas que yo los cojo con pinzas, como digo, esos turbios, ¿no? Que hemos hablado. No me acuerdo en cuál de ellas, si es esa o los cuentos extraños de Liao Chai. Una de estas tres aparece también temática de, bueno, de ese amor que se tiene por un jovencito, muy jovencito, esas relaciones de poder, ¿no? Un tanto rozando quizá ese sentido de pederastia, ¿no? Como existen pues, esas historias de relaciones con jóvenes, como sucedía en la antigua Grecia y demás, pero aparece ya. Entonces, claro, todo el tema del deseo sexual antes, en lo que era la corte china, élite imperial, era muy normal era muy normal, estaban muy, como dicen, toleradas las relaciones entre hombres, ¿no? Y claro, salen historias, hay mucho tipo de arte, de cultura pues más de a pie, de que estaba aceptado, que pasaba que un hombre se enamoraba de otro de su género. No pasa que son amigos, pero no se veía algo así como una orientación, sí como un método de relación, ¿no? Y era común. Entonces, claro, a la hora de que aparece aquí el Tanmei, yo creo que no es tanto que acepta, o sea, que haya crecido de manera exponencial, sino que ya existía antes. Sin embargo, fue durante la dinastía Qing, ¿no? Cuando llegó todas estas influencias extranjeras que como que, ¿no? Adquirieron ese sentido de que a lo mejor eso estaba mal o no estaba tan aceptado. Simplemente que estuvo un tiempo paralizado y ahora ha vuelto a surgir este interés por este género, pienso yo. Sin duda ha surgido, como bien has comentado en la presentación, a partir del coronavirus, ¿no? De la pandemia, fue como un boom a nivel de mainstream, digamos, se Ujú. popularizó y hoy en día en cualquier tienda prácticamente de venta de cómics, de mangas, ahora podemos ver, ¿no? Los stands con los manhwas traducidos tanto por ti como por Mm. otras personas. No, sí, sí. Y, no, y además es que el Tanmei, por lo que estuve leyendo, ¿no? Estamos hablando de que esta plataforma se creó en 2003, pero creo que la primera novela de Mo Xianfeng ya estaba por el 2016, ¿vale? Que es el sistema de autosalvación del villano Escoria, creo que fue de las primeras que sacó y fue un boom, ¿no? Empezó a esto y empezó también a medida que se iba popularizando, ¿no? Luego sacó Mo Dao Zhu Shi y todo esto ya en el 2019 cuando salió la versión cinematográfica de Untamed, de esta novela. Claro, pegó un boom de la leche y fue cuando se empezó a licenciar en otro tipo de países. Pero ¿qué sucede? También es importante en la época de la pandemia porque también es cuando más controversia ha habido, ¿no? Porque como ya digo, el tema de la censura y demás, pues ha sido cada vez más fuerte porque ya se ha empezado a tener su propia connotación, ¿no? Esto se llama ya Tanmei, entonces se ataca directamente a todo lo que sea Tanmei. Pero en el 2020, por ejemplo, fue cuando salió La bendición del oficial del cielo. Estamos hablando de hace 5 años, no fue hace tanto. Y claro, se popularizó mucho más lo que es el tema de las traducciones, porque el tema de la traducción está muy ligado al Tanmei, es decir, y también creo que eso crea tanto revuelo. Todos los fans del Tanmei, los originales, como digo yo, han leído antes las traducciones hechas de fans. Sacan una novela original, aunque sea un fanfic, lo que sea, lo traducen de ellas para ellas. Entonces, claro, se crea un imaginario, lo que hablaba de cómo ha traducido esta persona esto, la primera traducción que hubo y se toma como canon, o como muchas veces se toma como canon la traducción del inglés, ¿no? Y es como ya tiene que ser así porque yo cuando lo leí era así, sin tener en cuenta de que ahora se están realizando traducciones directas del chino que a lo mejor no son lo que hay en las traducciones que has leído tú por ahí, que aparte es eso, también es un género que está muy ligado a la piratería online porque no estaba licenciado. Se empezó a licenciar pues en el 2018-2019 creo que con Seven Seas, que es una editorial, creo que es americana, cuando empezó, ¿no? La rebelión esta de Mo Xianfeng. Entonces, bueno, pues crea mucha polémica, crea mucha polémica este tema. Sí, sin duda. Veo que hay un comentario en el chat. Vamos a darle paso a las Ujú. personas que han escrito. Vale, es Amelia, dice, muchas gracias Nerea. A mí me pasó lo mismo que a ti. No sabía mucho antes, pero ahora le he pillado el gustillo. Yo creo que todas le pillamos el gustillo cuando empezamos a consumir este tipo, ¿no? de géneros.
A mí, sí, yo coincido totalmente con Amelia. A mí cuando me llegó esto y dije, wow, ¿qué es esto, no? O sea, claro que sí, o sea, tenía un conocimiento de lo que era el voice love y todas estas cosas, pero nunca había leído. Y en el momento en que empecé a leer, claro, a ver, yo también estoy un poco como condicionada. Es decir, cuando tú lees un manhua, no es lo mismo que leer una novela. Y eso en toda la literatura pasa. No es lo mismo leer una novela en la que tú te imaginas todo tu imaginario, ¿no? Cómo son los personajes, cómo visten, cómo tal, cuando en el manhua tienes la versión, ¿no? Artística. Y en el caso de Starenberg, que es la ilustradora de estas novelas, es una pasada. Yo cuando lo leí, lo estaba traduciendo, estaba diciendo, wow, me encanta, es súper bonito. Pero claro, me resultaba muy extraño, ¿no? Yo no conocía este tipo, porque sí que es verdad que en Occidente existe un género similar que se llama slash, que no es tan común, pero creo que si conocéis Wattpad, que es una plataforma también de fanfics y fanfiction, que creo que o sea, todo este tema del slash se inició con Star Trek, que empezaron a hacer escribir historias sobre el amor de los de Star Trek en Wattpad, no sé exactamente. Claro, yo tampoco estaba o sea, no estaba familiarizada con esto, aunque sí que el slash es diferente porque ahí sí que tienen personajes como versátiles, lo que se llaman versátiles, pero aquí tenemos como un rol y otro rol, ahí no y demás, y en Slash es casi todo fanfiction, no hay original. Pero luego le coges mucho el gustillo. Y según estaba haciendo la presentación, claro, hay un montón. Y de toda la temática que tú quieras. Y es como, tengo ganas de leer más de esto. Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Bueno, veo que por ahora no hay ninguna otra pregunta. Animaos, animaos. Todavía tenemos unos 10 minutitos. Si no, mientras tanto, Lo que ya que sea, o estabas comentarios, lo que sea. hablando, has Ujú. comentado un poco por encima el tema de la polémica, de ciertos aspectos que pueden ser polémicos. Yo sí que te quería preguntar, ¿no? También relacionándolo un poquito con esta diapositiva que hablabas del dilema cultural, ¿no? De adaptar o mantener. Ujú. Me gustaría preguntarte cómo has gestionado la polémica que se ha desatado con el libro. Si quieres presentar un poquito, por si hay alguien que no sabe de qué polémica, ¿no? estamos hablando, pues bueno, saber un poco tu opinión. Vale, sin problema. Bueno, la polémica yo creo que también puede ser un componente del Time. Quiero decir, es un fandom que se crea, o sea, está creado y también consumido por, pues, como hecho, ¿no? Por y para nosotras. Sí que es verdad que el hecho de que la demanda cree, ¿no? Nuevas perspectivas del género también hace que se intente controlar. Entonces, ¿qué pasa? Sí que es verdad para los que no, precisamente con la bendición del oficial del cielo hubo una polémica recientemente por la traducción, ¿no? No fue mía, ¿no? Pero porque quizá no se publicó lo mío antes, pero con mi compañero Javier, que es también de esta casa, de la Fundación Chili, que es maravilloso, es un gran traductor, y yo ya no solo como amiga, sino como profesional lo admiro mucho. Pues eso que se cuestionó las decisiones que él había tomado. Y a mí me dolió mucho porque yo he hablado con él muchas veces sobre estos temas. Y claro, ¿no? A mí el tema todo este del asedio público me parece vergonzoso en cualquier ámbito. Quiero decir, todo este tema de que se cuestione el trabajo de alguien, un trabajo tan arduo como es traducir este tipo de novelas, que al fin y al cabo requiere mucha investigación, y más cuando estás haciendo la narrativa de ellas, porque yo traduzco mangas. O sea, es mucho más breve, es mucho más sintético, que también tiene su dificultad porque yo no me puedo extender. Pero sí dolió que se pongan en cuestionamiento tu trabajo. Pero bueno, yo la he vivido un poco desde la barrera, porque gracias a lo que sea, yo no he visto críticas. También os digo, no tengo Twitter, no tengo nada de eso, entonces a lo mejor no las he visto. Pero me parece pena. Pero es un fenómeno fan, ¿no? Yo creo que en la literatura siempre existen crashes. En la literatura o en las medios de comunicación en general. Entonces, estos son unos crashes más que desatan pasiones. Y esas pasiones pues, se pueden materializar de diferentes formas. Yo creo que hay tradiciones de decisiones de traducción, no sé, o sea, lo que decía también, él hizo una charla sobre esto, ¿no? De cuando las traducciones son como, imaginaos una clase de pintura, ¿no? Hay un modelo, tú estás pintando un busto y hay 5 personas pintando. No va a ser igual el busto de todas las personas que han pintado, no va a ser igual, pero va a ser una réplica, ¿no? Al fin y al cabo, la traducción es una interpretación. Entonces, sí, en parte entiendo, con el fenómeno fan, claro, vamos a poner, por ejemplo, Harry Potter. Si tú tienes Harry Potter
y lo traes de repente como Enrique Potter, pues tú en tu mente, en tu imaginario, vas a decir, ¿qué está haciendo esta persona? Si traduces las casas de Harry Potter, ¿no? No sé, pues te va a chocar, obviamente, pero eso no significa que no sea una traducción legítima, que no sea una traducción correcta o que el traductor no haya hecho X interpretaciones. Si tú has leído una interpretación fan y la ha traducido de X manera, esa persona la ha traducido desde perspectiva. No sabemos tampoco qué idioma habla, de tal, porque hay traducciones fans a ruso, a tailandés, a español, a inglés, de todo. Y luego están las oficiales, que no quiere decir que sean mejores o peores. Yo no estoy diciendo esto, estoy diciendo que es otra interpretación. Pero bueno, obviamente nosotros no somos perfectos y también cometemos errores y también nos gusta que nos digan, oye, y esto tal, y esto cual, a lo mejor es, porque muchas veces de ese imaginario conocen más ellos que nosotros. Pero bueno, también he de decir, estas polémicas no solo van contra los traductores. Hubo un caso por el cual se suspendió la plataforma de Xinjiang, que fue precisamente por un tema, como he dicho, que es la más famosa, ¿no? Es la adaptación más famosa que está en Netflix, creo que es, bueno, en diferentes plataformas. En el que hicieron un fanfic de uno de los actores. No sé cómo era, pero hicieron un fanfic. No sé exactamente, Lucía se ríe, Lucía a lo mejor sabe más que yo. Hicieron un fanfic, no sé de qué tipo, pero bueno, como que le sexualizaban, no recuerdo, ¿vale? Pero la reacción fue tan grande como diciendo, estás faltando al respeto a este actor porque no tiene nada que ver con esto, porque tal, tumbaron la plataforma entera. Y ya no es que estés hablando en contra de un traductor, ya estás hablando de un actor que interpreta a un personaje de una novela. La tiraron entera, eso fue en 2020, por ejemplo. Entonces, claro, también este tipo de censura no es solo por parte de X órganos, ¿no? Es también incluso por parte del público. Y lo que ha pasado aquí con estas polémicas es censura por parte del público. Entonces, bueno, ¿dónde ponemos los límites? No lo sé, no lo sé. Pero vamos, yo de esto solo tengo que decir que es espectacular que todo el mundo interprete como pueda y como vea y que también hable desde su propia sensibilidad. Bueno, aquí hay un comentario en el chat de Margarita que nos cuenta que ella leyó el manhwa de Heaven Officials Blessing en inglés en la app de Bilibili y dice que es realmente espectacular, más ahora en papel, y que llegó al género de casualidad gracias a la versión en live action de Grandmaster que está en Viki y que ahora mismo, pues bueno, pues se ha convertido en una adicta del género. Pues ya nos estamos convirtiendo todas y sobrepasas con creces los 35 años. Es que no hay edad para esto y además que gusta mucho también se identifica mucho la gente, pues eso, de una edad más mayor y no tiene nada que ver y es precisamente todas estas adaptaciones, ¿no? En Bilibili ya no existe, por lo que tengo entendido, pero también una aplicación de cómics para, pues, para leer los cómics igual. Y Viki también, que es la plataforma pues eso, de series y demás, que hacen un gran trabajo. Hay un montón de versiones, hay para todos los gustos. Entonces, no, a mí también me sale el pensamiento de cómo es que se identifican tantas mujeres en el mundo con culturas tan diferentes, porque es lo que decía, yo no me puedo identificar con la cultura china, taoísta, todas estas, no me puedo identificar porque no existe en mi imaginario, pero igualmente me atrae, me interesa, me permite evadirme de todo ello. Es algo interesante, ¿no? Y hasta qué punto no es importante que sean dos hombres, porque no es lo importante, lo bonito es todo lo que se crea alrededor de ese vínculo. Entonces, aquí vemos un Muy caso bien, con Margarita. pues muchísimas gracias. Tengo que ir cerrando ya estas jornadas. Nada, despedirme, sobre todo, lo primero, daros las gracias a vosotras, a las ponentes, a Lucía también por estar ahí, por toda la ayuda y el soporte. Y sobre todo a las personas inscritas que habéis estado aquí durante todas las jornadas, vuestra participación y cualquier cosa podéis poneros en contacto con las ponentes, ya veis que, que son ambas un encanto. Y bueno, pues nada, daros muchísimas gracias, desearos un muy buen sábado y nos vemos en las próximas jornadas. Muchísimas gracias a todo el mundo.